Amigos y amigas de todo el país, seguimos en nuestro programa Mesa de Análisis Educación. Hoy estamos hablando del tema capital intelectual del ser humano. En este tema de capital intelectual del ser humano, hemos invitado para hablarnos de estrategias cognitivas y cómo desarrollar ese capital intelectual a dos educadores de altísimo nivel de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Vilma Santomer de Guerra y Luis Felipe Frías. Ellos han estado muy involucrados en toda la investigación de pensamiento en la universidad y fuera de la universidad también. Son docentes del área de desarrollo del pensamiento y sobre todo maestros de excepción. Sus estudiantes crean lo que me informan permanentemente de las cosas muy buenas que hacen con ustedes, maestros. Luis Felipe, estos son los procesos o estrategias cognitivas de los que hemos hablado y que fortalecen el capital intelectual de la persona porque le permite hacer acopio de la información, analizarla. Correcto. Nos lleva a profundizar en un proceso que es integrador de los anteriores, una estrategia integradora, que es el análisis. El análisis. ¿Qué es analizar? Analizar desde el contexto mismo del proceso es la posibilidad de poder descomponer, desgregar cada una de las partes de un todo en partes observables. Cuando el estudiante analiza una lectura, por ejemplo, está discriminando a través del contenido, está discriminando a través de los actores dentro de la elaboración, etcétera. Pero no nos podemos olvidar que está ligado a otro proceso interesante que es la síntesis. Ah, claro, es un proceso de ida y vuelta, de inversa y reversa. No puede haber análisis sin síntesis. Sin síntesis, correcto. Entonces todo esto, Vilma, nos lleva, por ejemplo, a que en algunas universidades de aquí, de Guayaquil, se esté trabajando ya con los empresarios procesos o estrategias cognitivas para analizar información. Efectivamente. De todo tipo, ¿no? Información de tipo de libros, investigación financiera, investigación del ser humano, investigación de recursos humanos, todo tipo de análisis, ¿verdad? Un analista es eso, una persona que se encarga pues de separar el todo en sus partes. De hecho, cuando asistimos a una entrevista de trabajo, la persona que nos convoca hace un análisis de nuestro perfil, de acuerdo a una serie de aspectos, ¿no? Nuestra formación académica, nuestra experiencia profesional, nuestras actitudes y valores. Descompone este ser humano que es un todo, que físicamente no puede ser descompuesto, pero para un mayor conocimiento, una mejor aproximación a esas dimensiones de ese ser humano, uno recurre a estas variables, a estos aspectos, que es lo que nos permiten profundizar en el conocimiento. Ahora, algo que la gente confunde también, o que no lo practica, es que creen que hay un solo tipo de análisis. Ah, definitivamente. Y de hecho no lo hay. O se lo maneja de una manera demasiado tan amplia que se convierte en difusa y ambigua. La típica dificultad que se genera en el aula es que los docentes solicitamos un análisis de una obra, de una teoría, de alguna propuesta, pero no establecemos los parámetros. Es decir, queremos un análisis basado ¿en qué? ¿En qué? Así es. En las partes, esencialmente, o lo queremos basado en las cualidades, en los usos que puede tener, o en los diferentes puntos de vista, o en la estructura, que están claro, que en el que está basado el aporte, el trabajo, con lo que se estuviera, el todo con el que se está trabajando. Y ese es un error que se comete inclusive, Luis Felipe, hasta en las empresas. Correcto. Porque, por ejemplo, cuando yo veo que se está evaluando o analizando el comportamiento de un empleado, se lo analiza mezclando los diferentes tipos de análisis, que no es lo correcto. Entonces sale perjudicada la persona. Bueno, vamos a analizar sus cualidades y dentro de sus cualidades estas son sus características. O vamos a analizar el proceso que lo llevó a hacer lo que hizo. Ese es otro tipo de análisis. Correcto. O vamos a analizar simplemente las partes o las características que tiene como empleado para ese puesto. Pero la gente mezcla las características porque no encuentran una definición clara ni el propósito real del análisis que quieren hacer. Ahora, aquí viene una situación también de experiencia. Ajá. Si es verdad que todo lo que estamos hablando como estrategias cognitivas son estrategias que nos permiten una organización, tanto a nivel de educativo como a nivel de empresa, todo proviene de una planificación. La persona que hace la entrevista, por ejemplo, como mencionaba Vilma,
planifica la entrevista. O sea, sabe estrictamente cuáles son esos aspectos sobre los cuales va a puntualizar en la entrevista, que de alguna manera le permita a ese abordaje establecer esas condicionantes para luego establecer comparaciones, bueno, y a utilizar las otras habilidades. En empresas es exactamente lo mismo. Quien no está entrenado, quien no tiene el conocimiento desde la gestión empresarial para realizar ese análisis, es normalmente el que comete los errores. Correcto. Y es importantísimo que la dirección empresarial en los distintos espacios, marketing, contabilidad y la gerencia general en algunas empresas, tenga esa posibilidad de aperturarse a un contacto con un verdadero análisis más preciso, más objetivo, con un propósito específico. Muchas empresas plantean, por ejemplo, pérdidas. Esas pérdidas no necesariamente son porque los ingresos son bajos. Cuando entramos a hacer un análisis de costos, de pronto los costos son muy altos. Pero si el analista no es capaz de descomponer toda la estructura de funcionalidad financiera de la empresa sin identificar los costos, sin identificar los ingresos, ¿qué serían los aspectos? Los aspectos, exactamente, es en donde realmente se tienen los problemas. Bueno, y todo esto que recibimos, Vilma, desde el exterior, entra directamente a nuestra memoria activa de corta duración, pero se pierde permanentemente. Entonces debe haber alguna manera de retener la información hacia la memoria de larga duración. ¿Qué nos dice la investigación moderna sobre la manera que el cerebro tiene? ¿Cómo es más fácil que el estudiante retenga información en la memoria de larga duración? Claro, tanto psicólogos como expertos en neurociencia han investigado en bastante profundidad cómo opera el cerebro y además la mente humana cuando aprendemos, cuando captamos información y la procesamos. De hecho, Margarita se especializó en aquello. Y dentro de muchos resultados interesantes, a lo que usted se refiere, esa capacidad que tiene la mente de guardar información. Ahora, habrían como dos tipos de archivos para utilizar el lenguaje de la informática. Una denominada memoria operativa o memoria de corto plazo, en donde efectivamente registramos información, pero con una dificultad o una debilidad, y es que esa información no es perdurable, se la puede olvidar o perder con facilidad. Y la otra, la de largo plazo, aquella que, como su nombre lo indica, nos permite registrar y guardar información que podemos recuperar, podríamos decir, en un tiempo indefinido. Ahí es donde entran los organizadores gráficos. Es que para que esta memoria de largo plazo se active, hay algunas condiciones, unos requisitos. Uno de ellos es el orden. La información tiene que estar ordenada. Tiene que estar organizada. Exactamente, ordenada y organizada para que se active esa memoria. Como cuando en el sistema informático requerimos operar el archivar como. Si usted no hace aquello y cierra el archivo, se pierde esa información. Pero, Vilma, aquí me salta otra duda. Hay muchos profesores y estudiantes que son muy desorganizados para tener la información, ¿no? Entonces, al cerebro le cuesta más tiempo organizarla. Correcto. ¿Cómo trabajan los organizadores gráficos, los que se llamaban antiguamente mapas conceptuales o organizadores de la información? Tienen muchos nombres, ¿no? Uno de los importantes logros que se planteó desde la metodología que Margarita nos transfirió es que no necesitamos llegar a una gran estructura de contenidos para poder organizarlas de forma gráfica. Uno de los principales ejercicios que se realizaba es cuando usted lleva a un grupo de estudiantes y le presenta una serie de información en letras, en una diapositiva, y luego les hace preguntas sobre lo que se estaba trabajando. La posibilidad de que en ese momento le contesten es muy alta. Pero si deja pasar 15 o 20 minutos y les vuelve a contestar, es mucho más complicado que le puedan contestar eficientemente. Sin embargo, si uno les presenta en primera instancia, a manera de un organigrama, la información, es interesante ver de que luego de 15 o 20 minutos, el 60 o 70% de los estudiantes pueden recordar fácilmente lo que usted les está preguntando, porque lo vieron de forma gráfica, ordenada, estructurada y sistemática. Por lo tanto, es fundamental que formemos a nuestros maestros para ser organizados con la información. Correcto. No se puede lanzar información a la buena de Dios, es importante que esté debidamente organizada. Todo esto nos lleva a plantearnos en el análisis, Vilma, el análisis de información cualquiera, gráfica, escrita o verbal, nos planteamos un organizador, un mapa que puede ser un organigrama, que puede ser un mapa de variables, cualquiera de los organizadores gráficos.
¿No es más fácil para un estudiante aprender a sintetizar leyendo ese gráfico? Sí, es más fácil. La mente tiene esa magia y complejidad de la mente humana. Y por eso es que la informática tiene el éxito que tiene. Gente que no sabe leer ni escribir o niños muy pequeños logran manejarse porque utilizan los recursos denominados icónicos. La mente humana capta, percibe con mayor facilidad cuando captura imágenes, gráficos. Es mucho más fácil que lo registre cuando lo hace de esta forma y no necesariamente cuando lo lee y lo tiene que procesar. No digo que la lectura no tenga importancia, todo lo contrario, es sumamente importante. Pero frente a la cantidad de información a la que estamos expuestos ahora y el reto del poco tiempo del que contamos, cuando logramos organizar la información a través de estas estrategias, valga la redundancia, organizadores que tienden a hacer gráficos, optimizamos el tiempo y optimizamos la incorporación de esa información. Porque el organizador gráfico también es una estrategia cognitiva. Es una estrategia cognitiva que nos permite tener la información debidamente organizada, que es producto del análisis y que leyéndola puede ser una muy buena síntesis en primera instancia. Nos puede ayudar a depurar, porque no toda la información es la necesaria o la importante para nuestro propósito. Correcto. Justamente, sin desligar, partiendo de los niveles de lectura, el organizador se complementa y nos permite optimizar. Y nos permite definir en muchos casos y eliminar, como usted dice, la información que no es correcta o es irrelevante. Así, para el propósito. Para el propósito. Luego viene la estrategia cognitiva que quería enfocar, es la evaluación ahora, ¿no? Generalmente la gente comienza de atrás para adelante, quiere evaluar antes de haber hecho todo el proceso, todas las estrategias anteriores. Entonces, si te dan a probar algo, tú puedes decir, es muy malo, estoy evaluando sin haber hecho todo el proceso y las estrategias previas. Eso es muy negativo en ciertos casos. ¿Qué significa evaluar? Evaluar desde la postura misma del pensamiento es la posibilidad de aplicar todos los procesos para, en base a una, en primera instancia, comparación con un patrón, poder discernir cuáles son los resultados obtenidos de esas distintas habilidades. Por lo tanto, hay dos tipos de evaluación. Hay dos tipos de evaluación, por supuesto. La más común es la evaluación que se hace con respecto a un referente o marco ideal, ¿verdad? Que es lo característico de las normas ISO o de las normas de acreditación universitaria. El deber ser, el ideal, la calidad, ¿no? El modelo de calidad. Ese es un tipo de evaluación, que es la más común tal vez. Así es. La más frecuente. La más frecuente, ¿verdad? En la que yo hago la observación de las características de las variables y luego hago la comparación con el modelo ideal o el referente típico de las normas de acreditación y certificación. Claro, la acreditación de las universidades tiene que ver con eso. Se construyeron unos indicadores y las universidades estarán evaluadas o medidas en función de cuánto se aproximan a esos indicadores. ¿Se aproximan o se alejan? Entonces, ahora, de hecho... Hay que tomar en cuenta de que la eficiencia de la evaluación en ese aspecto, cuando se hace por comparación con un modelo, depende también de qué tan eficiente fui al seleccionar el modelo. Ajá. Y las variables. Y en base a eso las variables, porque si el modelo es extremadamente exigente y las variables no están bien consideradas, al momento de hacer la evaluación voy a cometer un error. ¿Cuál es ese error? No haber definido bien los aspectos sobre los cuales estoy haciendo la evaluación. Me pasa lo mismo que cuando voy a comprar un vehículo. Llevo en mi mente las variables por las cuales voy a comprar, pero sucede que compro otra cosa, porque me enamoré de ese vehículo porque era bonito, porque costaba menos, pero mis variables eran otras. O lo que pasa con los jóvenes ahora, que todos están en la discusión de cuál es el teléfono más moderno que tienen, pero cuando uno les pide a ellos que nos den cuáles son los aspectos sobre uso, por ejemplo, uno se da cuenta que realmente llega a ser un desperdicio de dinero. Ajá. Cuando hacen la evaluación del objeto que tienen en comparación con la estructura misma de utilidad, se dan cuenta de que tienen un objeto que está por encima, está subutilizado. Sí, como vemos, estimados amigos y amigas, en esta conversación sobre el desarrollo del capital intelectual a través de las estrategias cognitivas o procesos cognitivos que nuestra mente maneja, estamos aquí con dos expertos en el tema que muy a mi gusto constituyen de los pocos especialistas que tenemos en Guayaquil sobre este tema. Si acaso alguno de ustedes, amigos que nos ven, amigas, quisieran conocer algo más, pues nos pueden escribir directamente por Facebook, por Twitter o a la cuenta que nuestro programa tiene, mesa de análisis
si me recuerdan, ucsg.tv. Esa es nuestra dirección que ustedes pueden accesar para hacernos conocer sus inquietudes. Ya volvemos al último segmento sobre este programa tan interesante.